Dicen amén. Así que, bueno, como saben, hermanos, hemos estado estudiando expositivamente la carta del apóstol Pablo a Tito. La semana pasada culminamos la sección de los versículos 5 al 9, que llevó por título Designando pastores para el Evangelio, y que nos llevó prácticamente 6 semanas estudiar esa porción de las Escrituras. Pero el día de hoy quisiera hacer una pausa breve en ese estudio expositivo de la serie de Tito para reanudarlo dentro de 15 días, porque incluso dentro de 8 es la graduación del seminario y habrá también una predicación especial. Pero bueno, me gustaría hacer con ustedes una pausa y estudiar con ustedes hoy acerca de un tema muy importante, que es la crianza de los hijos, la crianza de los hijos. Así que, a manera de introducción, déjame contarte la historia de 2 hombres. Uno de ellos vivía en el río Mississippi. Era un hombre de gran riqueza y había logrado que su familia viviera con toda clase de comodidad y lujos. Sin embargo, escucha bien, una noche su hijo mayor llegó a casa desvaneciéndose y a los pocos minutos perdió la conciencia a causa de una fuerte intoxicación alcohólica en su cuerpo. Aquel padre hizo todo lo que podía hacer para reanimarlo, pero fue vano. Pasaron unos momentos y después de una terrible agonía y un terrible suspenso, su hijo logró recuperar la conciencia. «Dios mío», susurró el padre, «el doctor me dijo que te estabas muriendo y yo no dejaba de pedirle a Dios por ti». «Oh», dijo el chico, «¿nunca has orado por mí, padre? ¿En serio oraste por mi alma perdida ahora?». El padre entonces comenzó a llorar. Era cierto que nunca había orado por su hijo. Él era un extraño para Dios. Y en poco tiempo, lamentablemente, esa alma, de la cual nunca se había orado, pasó a una oscura eternidad. A partir de ese momento, el padre decía que daría toda su riqueza si tan solo pudiera traer a su hijo de vuelta por un momento para orar por él. Esta historia refleja una realidad que muchos padres viven en la actualidad. Ellos dicen amar a sus hijos, ellos dicen amar a Dios, pero jamás han tomado la responsabilidad que como padres nos concierne: criar a sus hijos, criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Sin embargo, cuando a través de los años y las diferentes circunstancias el pecado de sus hijos comienza a florecer y las consecuencias tarde o temprano se hacen presentes en la vida de sus hijos, ahora sí hacen un esfuerzo desmedido por rescatar a sus hijos de los malos caminos y buscan evitar a toda costa que las consecuencias lleguen a sus vidas. Incluso, y lamentablemente, algunos le echan la culpa a Dios, evitando a toda costa la responsabilidad que en sus hombros descansa, sin darse cuenta de que el presente en la vida de sus hijos es tan solo el resultado del pasado en su forma de educarlos, de criarlos. Es por ello que el día de hoy, con la ayuda de Dios, me gustaría que diéramos un breve vistazo, y digo breve porque es imposible tocar este tema en un solo domingo, pero que con la ayuda de Dios viéramos un breve vistazo a, como se titula la predicación de hoy, la responsabilidad y el privilegio de criar a nuestros hijos. La responsabilidad y el privilegio de criar a nuestros hijos. Pero antes hagamos una oración. Señor Dios Todopoderoso, Padre eterno, creador de todas las cosas, soberano Rey eterno, omnipotente Dios, hoy venimos delante de ti, Señor, no como padres expertos, sino como padres débiles, necesitados de tu corrección, de tu exhortación, pero también de la esperanza y el consuelo que nos puede proveer tu palabra. Yo te ruego que tu Santo Espíritu sea ayudándonos hoy, Señor, y que lo que salga de mi boca, Señor, sea solo tu palabra, porque esa es la que edifica a tu iglesia, Señor. Bendícenos en este tiempo con tu presencia
y con tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y antes de entrar de lleno a este tema de la crianza de nuestros hijos, me gustaría responder a dos preguntas que muy probablemente surgieron en la mente de algunos al enterarse que estaríamos tocando este tema. La primera de esas preguntas es, pero si yo no tengo hijos, ¿eso de qué me va a servir escucharlo? Porque había hasta que como que se acomodaron así como para echarse una pestaña de una hora. Bueno, la respuesta a esa pregunta es, ok, puede que no tengas hijos, pero conoces a personas que tienen hijos y que muchas veces están desesperados por escuchar un consejo de la palabra de Dios en cómo criar a sus hijos, y tú les puedes ayudar. Eso sin mencionar que tal vez, y si así al Señor le place, en algún momento los tendrás, y debes estar preparado para cuando llegue ese momento. La segunda pregunta sería, ¿y este chamaco veinteañero qué me va a venir a mí a enseñar sobre la crianza de los hijos? La respuesta a esa pregunta es que yo no vengo aquí a enseñarte nada. Es la palabra de Dios la que quiere enseñarnos hoy. No vengo aquí yo como un padre experto en el tema, sino al igual que tú, un padre necesitado de la exhortación, la esperanza y el consuelo que solo la Escritura puede darnos. Y es que como en muchos temas, hermanos, debemos reconocer que solo la palabra de Dios tiene la última palabra y la real sabiduría para guiarnos y enseñarnos la voluntad de Dios en cada área de nuestra vida, incluyendo esta área tan importante. Es por eso que después de respondidas estas dos preguntas, déjame meditar contigo en 4 verdades que la Escritura nos enseña en cuanto a la crianza de nuestros hijos. 4 verdades que la Escritura nos enseña en cuanto a la crianza de nuestros hijos que puede ayudarnos a pegarnos a la voluntad de Dios en nuestra vida en este importantísimo tema. Número 1, o verdad número 1, si quieres anotarla. Tus hijos no son tuyos, sino de Dios. Tus hijos no son tuyos, sino de Dios. ¿Por qué digo esto? Por lo que dice el Salmo 127, versículo 3, y te voy a pedir que me acompañes. Salmo 127, versículo 3. Cuando lo tengas puedes decir amén. Salmo 127, 3 dice así la palabra de Dios. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, que es la versión oficial de esta iglesia. Salmo 127, 3 dice, un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Un don del Señor, un regalo del Señor, o como traduce la Reina Valera 60, herencia del Señor son los hijos. El llamado a criar a nuestros hijos, hermanos, es una tremenda responsabilidad. Literalmente, el alma y la eternidad de nuestros hijos está en juego a la hora de escoger la forma en que nosotros los conduciremos por esta vida. Pero lo que lamentablemente hay en el corazón de muchos padres a la hora de tomar decisiones en la crianza de sus hijos es una idea errónea y antibíblica de que los hijos que Dios nos ha dado nos pertenecen. Y entonces nosotros vamos a escoger cómo educarlos. Y eso es un error fatal. La palabra de Dios deja en claro que los hijos son un don, un regalo del Señor. Por lo tanto, nosotros no podemos decidir lo que es mejor para ellos porque hay alguien que ya lo decidió y ese es Dios. Él es su creador y nuestro creador. Y por lo tanto, la mejor forma que existe de criarlos no es ni la que la ciencia, ni la psicología, ni las ideologías, ni la vecina, ni la abuela dicen. Ni siquiera la que nosotros decimos, sino la que la palabra de Dios enseña. Ahora bien, esto no solo aplica a la hora de decidir qué tipo de educación dar a nuestros hijos, sino también de qué forma lo vamos a hacer. Porque de nada nos sirve escoger una educación basada en los principios bíblicos si no la proporcionamos a nuestros hijos con las actitudes que Dios nos manda en su palabra, con el ejemplo, con mansedumbre, con paciencia y con gracia.
Tanto el padre y la madre que se exasperan con su hijo, dándole lugar a la ira y a la falta de misericordia en su corazón, como el padre y la madre que no disciplinan a su hijo y lo dejan hacer lo que quiere, se han olvidado de este principio. No son nuestros los hijos le pertenecen a Dios. Él nos lo ha dado con un propósito. ¿Te has preguntado cuál es ese propósito? El propósito es que podamos guiarles a reconocer a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Esa, hermanos, es una responsabilidad y un privilegio tremendo que no podemos evadirlo. Por eso, en segundo lugar, o como segunda verdad, solo quiero recordarte que tus hijos no son tuyos, sino de Dios, sino también, segunda verdad, la responsabilidad de educar a tus hijos es tuya, de nadie más. Repito, la responsabilidad de educar a tus hijos es tuya, de nadie más. No es ni del gobierno, ni de la iglesia, ni de los abuelos, ni de nadie más. Es tuya y mía como padres. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9. Deuteronomio es el último libro del Pentateuco. El Pentateuco es los primeros 5 libros de la Biblia. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, dice así: escucha, oh Israel. ¿Ya lo tienes? Deuteronomio 6, 4 al 9. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuántos decimos amén? Pero ahora subraya: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas. ¿Cuándo? Cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los portes de tu casa y en tus puertas. Desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo, hermanos, las Escrituras dejan en claro que Dios, en su perfecta sabiduría, delegó la tremenda responsabilidad y a su vez el bendito privilegio de educar a los hijos a nadie más que a sus padres. Así a Dios le plació. Ese es el diseño original. Y cuando nos salimos de las consecuencias se hacen presentes, como todo en la vida. Lamentablemente, en este mundo caído y en un sistema ideado por Satanás y el corazón perverso del ser humano, hemos entregado a nuestros hijos para recibir su educación, no por nosotros, sino por otras personas, y muchas veces por personas que ni siquiera conocen a Dios, o peor aún, que viven en contra de Él. Pero después nos preguntamos, ¿qué hicimos mal? ¿En qué nos equivocamos? ¿Por qué mis hijos se encuentran en esa condición? Hermanos, todos, o al menos la mayoría de padres, quieren lo mejor para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Hay en nosotros naturalmente un deseo por ver a nuestros hijos prosperar. Y no solo en el tema económico, sino en todos los aspectos. Queremos ver a nuestros hijos con habilidades, con las herramientas necesarias para enfrentarse a esta vida, de tal manera que puedan ser frutos o que puedan ellos dar frutos dignos de un hombre, una mujer que agrada a Dios, que sirve a su sociedad. Todo para la gloria de Dios, ¿cierto? Porque este es el fin, o ese debería ser el fin de la educación, como todo en esta vida, la gloria de Dios. Pero hoy nos hacemos la pregunta: ¿existe una educación que está separada de este propósito, la gloria de Dios? Y si existe, ¿realmente será una educación que honra a Dios? La educación, hermanos, que reciben nuestros niños en las escuelas seculares no va más allá de lo que el ser humano puede percibir con sus ojos físicos.
y falla al no poder ver ni enseñar la gloria de Dios detrás de la física, detrás de las matemáticas, detrás del lenguaje, etcétera, etcétera. Y peor aún, no solo se niega a ver al Creador detrás de la creación, sino que también niega su existencia y pone en tela de duda su integridad, trayendo para sí y para el corazón de nuestros hijos incredulidad, entenebrecimiento, reprobación y juicio, como dice Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Mira, vamos ahí. Y dime si tus hijos en la escuela están percibiendo realmente al Creador detrás de la creación. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Romanos 1, 18 al 32. ¿Ya lo tienes? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen ¿qué? La verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que Dios existe, que Dios es el creador de todas las cosas. Por eso dice el versículo 19, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Cuando contemplamos las matemáticas, la física, la biología, no se diga el ciclo del agua, la fotosíntesis, la reproducción humana, la gestación, etcétera, etcétera. Tantas cosas tan maravillosas, la Escritura nos dice que eso debería impulsar a todo hombre a decir, Dios existe. No sé si lo sabes, pero se necesita más fe para ser ateo que para ser creyente. Creo que nada más nada produce todo, requiere una gran fe, ¿eh? Lógicamente, este mundo da testimonio de que hay un creador, que hay una mente sabia detrás de todo. ¿Eso es lo que les enseñan en la escuela a tus hijos? No. Y deja eso. Ve el resultado de restringir la verdad de Dios. Versículo 21, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, ¿lo ves? Profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ve el resultado de todo esto, versículo 24, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Lo ves? ¿Te acuerdas lo que dice más adelante, versículo 28? Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente ¿qué? Depravada, para que hicieran las cosas que no convienen. Hoy en día, hermanos, podemos observar en medio de nuestra sociedad una clara decadencia moral en todos los ámbitos. Si nos sentamos a platicar unos minutos con los jóvenes y adultos que nos rodean, será suficiente para darnos cuenta del grado de inmoralidad que hay en sus deseos, en sus pensamientos, en sus acciones. Ya ni siquiera jóvenes y adultos supieron acá de este caso que se hizo muy viral en Nuevo León, de un adolescente de 13 años que abusó sexualmente de un niño de 3 años en un salón infantil. Un menor de edad, 13 años, abusando sexualmente de un niño de 3 años. Nuestra sociedad se está cayendo a pedacitos. Y nos preguntamos, ¿cómo llegamos ahí? La respuesta no es muy difícil. Solo se trata de darnos cuenta quién educó a nuestros hijos y de qué forma los hizo. ¿Quién fue el guía, el maestro? ¿Quién les enseñó la forma de ver la vida y de ver los aspectos fundamentales de la existencia? ¿Fueron sus padres? ¿O fue el gobierno? ¿Fueron sus padres o fueron sus amigos paganos? ¿Te acuerdas lo que dice 1 Corintios 15:33? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tan solo pensemos en el tema del sexo. ¿El sexo es malo, hermanos? No. El sexo es una bendición de Dios siempre y cuando lo vivamos de acuerdo al diseño de Dios dentro del matrimonio. Pero te pregunto algo, ¿así es como le enseñan
a tus hijos en la escuela? ¿Es así como le enseñan del sexo a tus hijos sus amigos en la escuela? ¿Es así como lo enseñan los sitios pornográficos? No. Y lamentablemente, hermanos, como padres hemos cedido en ese tema y en muchos otros más la educación de nuestros hijos a otras personas. Entonces te pregunto, ¿quién debería enseñarles a tus hijos sobre el sexo y sobre cualquier otro tema? Así es. Y si somos fieles, lo haremos desde una visión bíblica. La pregunta que surge hoy es, si nosotros no enseñamos a nuestros hijos cualquier tema de la vida a la luz de la palabra de Dios, ¿ellos se quedan sin aprender? No, Satanás viene y llena sus mentes. Sí, porque es Satanás, entiéndelo, quien gobierna el sistema de pensamiento que rige este mundo. ¿Te acuerdas lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 2? Efesios capítulo 2, versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién es ese príncipe? Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo recuerdo, tenía 12 años y fue mi maestra de sexo la que me dijo en pocas palabras, llega a tu casa y mastúrbate. Bueno, con palabras más bonitas, ¿no? Autoexplórate. Y si es necesario usar un condón y ver una película pornográfica, tú tienes la libertad de hacerlo. Eso te estoy hablando de hace varios años. De hace casi 13 años. ¿Qué le están enseñando a tus hijos en la escuela? Pero mejor aún, ¿qué les estás enseñando tú? Un joven llamado Leonardo Erestein, director del Ministerio Ira y Gracia, dice lo siguiente, y escucha bien. La pregunta no es si nuestros hijos serán educados, sino quién los va a educar. Tarde o temprano, si nosotros rechazamos el llamado, la responsabilidad y el privilegio de educar y formar a nuestros hijos, alguien más va a asumir esa responsabilidad. El enemigo no se queda de brazos cruzados. ¿Tienes miedo de hablar con tus hijos sobre algún tema? El mundo no. ¿Tienes pereza de invertir tiempo y esfuerzo en que tus hijos conozcan a Dios y aprendan a vivir en su mundo con el enfoque adecuado hacia el propósito adecuado? El mundo no. Y esto es porque el mundo entiende el poder de la educación. Tal vez ya es tiempo en que la iglesia lo entienda. Amados hermanos, hoy en día la sociedad ya ni siquiera puede distinguir entre lo que es un niño y una niña. Ser hombre ya no consiste en ser diligentes y usar la fuerza que Dios nos ha dado para dominar nuestros impulsos y ser fiel a Dios, a nuestra esposa y a nuestra familia. ¿Ustedes creen que todo eso es una casualidad? ¿O será un resultado de desobediencia a la palabra de Dios? Una vez más, Deuteronomio 6, 7 al 9. Les enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo que la palabra de Dios nos enseña es cuando una generación de padres no instruye a sus hijos en el temor de Dios, toda una generación de hijos es la que se pierde. Entonces la pregunta es, ¿qué? ¿Saco a mis hijos de la escuela? Ya sé que estaban haciendo esa pregunta. Mira, yo no les puedo decir que saquen a sus hijos de la escuela. Algunos cristianos han optado por hacerlo. Algunos cristianos enseñan a sus hijos en casa, homeschool, pero yo no soy quien para decirte, saca a tus hijos de la escuela. Pero lo que sí te puedo decir hoy es que no puedes permitir que la educación principal que tus hijos reciben sea la de la escuela y no la tuya a través de la palabra de Dios. Pero alguien objetará, hermano, pero yo llevo a mis hijos a la iglesia. Y una vez más, ¿es responsabilidad de los padres?
o de los maestros de la escuela dominical, o de los pastores, o de los líderes de jóvenes educar a sus hijos en la palabra de Dios? ¿De quién es la responsabilidad? Porque algunos piensan que es nuestra responsabilidad como pastores. Y no es por ser mala onda, pero algunos de ustedes se nos acercan y nos dicen: hermano, es que mi hijo me pregunta y no sé qué responderle, hermano. Pues deberías arrepentirte de no haberte preparado en la palabra de Dios. Ahí está el seminario, ahí está el discipulado, ahí están los estudios bíblicos, pero somos perezosos. Pero no le olvides, Satanás no. Satanás no va a descansar. Cuando tú descanses, Satanás va a obrar. Pero sabemos que Él no obra para el bien de nuestros hijos ni para la gloria de Dios. Nosotros, hermanos, como iglesia podemos ayudarles, darles herramientas, pero la responsabilidad es de ustedes. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino que críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. No sé si tú lo sabes, pero las escuelas como tal, es más, la palabra escuela proviene de una mujer que se dice que ella fue la que inauguró las escuelas escolásticas. Pero eso tiene apenas unos siglos existiendo. Por miles de años, la educación que recibían los hijos era como Dios lo había diseñado, la educación por parte de los padres. Y yo te invito a que hoy hagas cuentas por un momento. ¿Cuánto tiempo pasan tus hijos en la escuela? ¿6? ¿8 horas diariamente? Si lo hacen a lo largo de la semana, eso significa que tus hijos pasan más de 30 horas a la semana bajo una educación que dista de los principios de Dios. Porque acuérdate, sí pueden enseñarle matemáticas, física, pero si no lo unes a que hay un creador, lo único que trae es envanecimiento a la mente del niño. Y bueno, peor aún, ¿no? Este año entra a la SEP y los maestros que están aquí no me dejan mentir. La obligación de toda escuela, sea pública o privada, que esté añadida a la SEP, de enseñar ideología de género. No eres niño ni niña, tú puedes ser lo que quieras ser, como era la frase de Barbie, ¿verdad? Sé lo que quieras ser. Más de 30 horas a la semana bajo una educación que dista de los principios de Dios. ¿Tú crees que una hora de escuelita dominical ahí con los maestros va a poder competir contra eso? Para nada. Pero luego, al ver a nuestros hijos perdidos, nos preguntamos, ¿qué pasó? Y le decimos al Señor: Señor, mis hijos. Pero el Señor te responde hoy: ¿pero qué hiciste con la responsabilidad y el privilegio que yo te había dado? Y hago énfasis en esta última palabra: privilegio. ¿Sabes cuál es muchas veces el problema de nosotros como padres? Que no consideramos este tema como un privilegio, sino como una carga. Como una carga. Y cómo abordamos la educación de nuestros hijos solo demuestra lo que hay en nuestro corazón. Por eso quiero recordarte una tercera verdad en cuanto a la crianza de nuestros hijos. No solo, número 1, que tus hijos no son tuyos, sino de Dios. 2, que la responsabilidad de educar a tus hijos es tuya, de nadie más. Sino también, tercera verdad, que la condición de tu relación con Dios se refleja en cómo educas a tus hijos. La condición de tu relación con Dios se refleja en cómo educas a tus hijos. ¿Te acuerdas lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 45? ¿Están aquí, hermanos? Lucas capítulo 6. Versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué habla? La boca. El tema de la crianza de nuestros hijos es abrumador, hermanos. Debemos reconocerlo. Es una responsabilidad tremenda.
Pero si algo hoy debemos entender es que antes del llamado a ser padres y criar a nuestros hijos, tenemos el llamado a tener una comunión íntima con Dios. Cuando escuchamos acerca de este tema, hermanos, de la crianza de los hijos, o cuando queremos leer libros de la crianza de los hijos, o asistir a un taller para padres cristianos, jamás debemos tratar de buscar como una lista de 10 pasos de cómo ser buenos padres. Una lista de 10 pasos de cómo criar a nuestros hijos de manera perfecta. No. Más bien debemos de buscar la fuente de todo, nuestra relación con Dios. ¿Te has preguntado si no es que acaso las deficiencias en la crianza de tus hijos se deben a tu deficiencia en tu comunión con Dios? ¿Quieres que tus hijos amen a Dios, pero tú lo amas? No, con la boca podemos decir mucho, pero tu vida demuestra que lo amas, que Dios es una prioridad en tu vida. Tus hijos te ven, nuestros hijos nos observan, hermanos. ¿Quieres que tus hijos lean y amen la palabra de Dios, pero tú la lees? ¿Tú amas la palabra de Dios? ¿Quieres que tus hijos aprendan a orar y a tener presente a Dios siempre en todo lo que hacen? Pero pregúntate, ¿cuánto tiempo pasas en oración diariamente? La realidad es que aunque podemos sacar muchos pretextos en este tema, hermano, pero es que estoy ocupado, hermano, pero es que mi trabajo, hermano, pero la realidad es que tenemos muchos ídolos en nuestro corazón. Y cuando queremos criar a nuestros hijos, estos se hacen presentes. Porque tal vez nuestros ídolos no son de yeso ni de metal, pero sí son ídolos que se llaman pereza, indiferencia, egoísmo, incredulidad, amor a nosotros e incluso amor a nuestros hijos por encima del amor a Dios. Sí, porque a veces amamos más a nuestros hijos de lo que amamos a Dios. Y nos negamos a corregirlos, nos negamos a educarlos. Pero no debemos olvidar que ellos, hermanos, aunque hayan nacido en un hogar cristiano, no nacen siendo cristianos. No sé quién metió esa idea en nuestra mente. O sea, no, hermanos, ¿eh? Tú puedes ser cristiano, pero tu hijo no es cristiano. Porque el hecho de que tú seas cristiano. Dice la palabra de Dios, en pecado me concibió mi madre, decía David. Y dice la palabra de Dios que los impíos se apartan desde el vientre. Desde el momento de la concepción, la naturaleza pecaminosa, heredada desde nuestro padre Adán, se hace presente en la vida de todos y cada uno de nosotros. Nuestros hijos nacen siendo pecadores. Recuérdelo, no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Se acuerdan lo que Pablo le decía a Timoteo? Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación del alma. ¿Es predicarles el evangelio? Es compartirles de la palabra de Dios. Pero nos confiamos. Oh, yo soy cristiano, ellos son cristianos. No es verdad, hermanos. No es verdad. Había una frase que se decía aquí y no sé por qué no se nos queda grabado. La salvación es individual. Y eso es verdad. La salvación es individual, hermanos. Por eso debemos reconocer que no hay nada más importante en la educación de nuestros hijos que el que ellos lleguen a conocer a Dios personalmente. Que podamos hacerles nosotros ver con la ayuda de Dios la necesidad tan grande que tienen de buscar a Dios. Y para ello es necesario que hoy entendamos como padres que nada es más importante en tu vida y en mi vida que ser un instrumento de salvación para la vida de nuestros hijos. Nada, hermanos. La gran comisión de ir y predicar el evangelio, de hacer discípulos para Cristo, inicia en nuestra casa. La psicología puede ayudarte a sobrellevar un berrinche, pero solo el evangelio salva. La escuela puede enseñarles a tus hijos sobre las ciencias exactas, pero solo el evangelio salva. Incluso las reglas y el temor al castigo pueden hacer de tu hijo, un buen estudiante, un buen ciudadano, pero entiéndelo, hermano, hoy solo el evangelio salva.
Solo la palabra de Dios da vida, y la responsabilidad de predicar el evangelio a tus hijos, Dios la depositó en tus manos. No lo hizo en el pastor, no lo hizo en los maestros de escuela dominical, no, lo hizo en ti, la puso en ti. Pero yo te pregunto hoy, ¿cómo esperas que el evangelio se haga una realidad en la vida de tus hijos si no estás viviendo de acuerdo al evangelio? ¿Cómo le pides a tus hijos creer en Dios si tú no crees a su palabra? ¿Cómo le pides a tus hijos amar a Dios si tú amas un y mil cosas antes que Dios? Hermanos, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Otra vez, yo no te digo hoy saca a tus hijos de la escuela. Incluso una escuela cristiana es una opción, sí, sí lo es, pero ni aún sobre esa escuela recae la responsabilidad principal de educar a tus hijos. Está en ti y en mí. Que Dios nos ayude, hermanos. Recuérdalo, número 1, tus hijos no son tuyos, sino de Dios. Número 2, la responsabilidad de educar a tus hijos es tuya, de nadie más. Número 3, la condición de tu relación con Dios se refleja en cómo educas a tus hijos. ¿Qué es lo que realmente valoramos, hermanos? Queremos ver a nuestros hijos ganando el mundo, pero recuerden las palabras de Jesús. ¿De qué te sirve ganar el mundo si al final se pierde tu alma? Le preguntaba hace un tiempo a un amigo, tiene 2 hijas. Yo le decía, oye, cuando vengan a pedirte la mano de tus hijas, ¿qué requisitos van a traer? Solo uno, que sea cristiano. Puede ser el barrendero o el alto mando de un corporativo, no me importa eso. Solamente voy a demandar una cosa de esa persona, que sea un hijo de Dios. Prioridades en el corazón. Prioridades en el corazón. Depende de nosotros, hermanos, pero después no le reclamemos a Dios. Por favor, no le reclamemos después a Dios. Cuarta y última verdad. La gracia de Dios te equipa para cumplir con tu responsabilidad. La gracia de Dios te equipa para cumplir tu responsabilidad. Mira lo que dice Efesios capítulo 3, versículos 20 al 21. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por todos los siglos. Amén. Hermanos, somos pecadores criando a pecadores. Somos débiles hombres diciendo a otros débiles hombres que está mal ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando nosotros mismos somos quienes normalmente vamos en contra de la voluntad de Dios. Es tiempo, hermanos, de admitir que no somos muy diferentes de nuestros hijos. Ni un amén. Es tiempo de admitir que no somos muy diferentes de nuestros hijos. Y que la principal dificultad en la crianza de nuestros hijos no son ellos, sino nosotros mismos. En nuestro propio pecado. Porque lo señalamos. Pero hermanos, ellos son incrédulos. Nosotros decimos ser cristianos. Ellos no tienen al Espíritu Santo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Queremos llevarlos a la salvación. Pero hay muchas cosas que están mal en nuestro corazón. Aún hay muchos ídolos en nuestra vida, hermanos. Que la gracia de Dios nos ayude a quebrantar esos ídolos en nuestro corazón. Pero a pesar de nuestra debilidad nos podemos hacer la pregunta. ¿Acaso será que Dios se equivocó en ponernos a nosotros como padres de nuestros hijos? Yo sí me he hecho esa pregunta, pero la respuesta es no, todo lo contrario. Dios, hermanos, no nos creó para vivir independientes de Él, sino dependientes de Él en todo momento.
Si nos sentimos incapaces de hacer esta labor, eso no es malo, hermanos, porque es verdad, somos incapaces en nuestras propias fuerzas. Pero debemos entender que Dios llama a personas incapaces a hacer tareas que en sus fuerzas son imposibles para que al final Él se lleve toda la gloria, la honra y la alabanza. Tu incapacidad no significa que Dios haya cometido un error al ponerte como padre de tus hijos, sino más bien que Él quiere que en tu incapacidad reconozcas que solo Dios puede ayudarte. Los mejores padres, escucha bien, los mejores padres no son los que nunca se equivocan. Los mejores padres son los que en medio de sus errores corren a refugiarse en el Dios que les ha salvado. Hoy puedes decirle a Dios, no puedo, pero sé que en tu poder y por tu gracia, tú puedes hacerme un instrumento útil para criar a mis hijos. Una vez más, lee Efesios 3:20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y como iglesia decimos, amén. Amén. Así que padres, tenemos una gran labor que hacer. Y un bendito privilegio que gozar al criar a nuestros hijos. Pero yo sé que también hay varios hijos aquí. Y yo recuerdo cuando estaba en la adolescencia y escuchaba una exhortación similar a esta y decía, ya ves, papá, ya ves, mamá. Bueno, déjame decirte algo, es verdad a ti como hijo que tus padres van a entregar cuentas a Dios de cómo te criaron, pero eso no te exime a ti de la responsabilidad de actuar como estás actuando. Porque en la Biblia tenemos ejemplos de muy malos padres, como el abuelo y el padre del rey Josías, pero que sin embargo Josías creyó a Dios e hizo su voluntad. Así que nada te justifica a la rebeldía que hay en tu corazón. Ni siquiera cómo te crían tus hijos. Pero claro, tus padres también entregarán cuentas a Dios de cómo te están criando. Recuérdenlo, hermanos, sobre todo como varones les hablo. La primera pregunta que el Señor nos va a hacer cuando estemos delante de su presencia, o por lo menos la pregunta nos va a hacer a los cristianos, no es ¿cómo está tu trabajo? ¿Cómo estuvo tu trabajo? No va a ser ¿cómo estuvo el ministerio? No. ¿Cómo criaste a tus hijos? ¿Cómo cuidaste de tu esposa? Esa es la primera pregunta que el Señor nos va a hacer. ¿Estamos preparados para darle respuesta? Porque hoy Cristo puede volver. Recuérdelo, el rey ya viene. Esta es la verdad, hermanos, que hace posible la crianza de los hijos. Que Dios, hermanos, está con nosotros. Y que su gracia es suficiente. Al principio te dije que te contaría la historia de dos hombres, pero te conté solo de uno de ellos. La de un hombre que perdió a su hijo y jamás cumplió con su responsabilidad de orar por él y que al final dijo que hubiera querido darlo todo con tal de regresar a su hijo a la vida y orar por él. Pero ya no te conté la historia del segundo hombre. Un hombre a la par que también tenía un hijo. Un hijo al que amaba mucho. Y un día cuando regresó a su casa lo encontró muy enfermo. Su esposa lloraba y le decía, nuestro niño se está muriendo, solo está empeorando, desearía que fueras a verlo. El padre, este segundo padre, entonces entró en la habitación y colocó su mano sobre la frente de su moribundo cuerpo. Pudo sentir el sudor húmedo acumulándose allí. La mano fría y helada de la muerte tocaba los acordes de la vida de su hijo. ¿Sabes, hijo mío, que estás muriendo?, preguntó el padre. ¿De verdad esto es la muerte? ¿De verdad crees que me estoy muriendo, padre mío?, respondió el hijo. Sí, hijo, tu fin en la tierra está cerca. ¿Y estaré con Jesús esta noche, padre? Sí, hijo, pronto estarás con el Salvador. Padre, no llores.
dijo aquel niño. Porque cuando llegue allí, iré directamente a Jesús y le diré que has estado intentando toda mi vida llevarme hacia Él. Dios, hermanos, a mí me ha dado 2 hijos. No sé tú, pero yo preferiría que ellos le dieran este mismo mensaje a Jesús. Que durante toda su vida yo traté de llevarlos hacia Él. Y que en vez de buscar todos los tesoros de esta tierra y las riquezas vanas de este mundo, preferí llevarlos a Jesús, el Salvador de nuestras almas. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Oremos al Señor. Señor, venimos ante ti, Señor, con arrepentimiento, Padre, porque hemos fallado, Señor, una y otra vez. Porque hemos actuado muchas veces con egoísmo, con pereza, con indiferencia, con ira, cuando tú trazaste un camino para nosotros desde el principio. Pero en nuestra necedad, Señor, elegimos otro. Una y otra vez elegimos otro, Señor. Perdónanos hoy, Señor. Y a través del poder de tu Santo Espíritu, ayúdanos a volver al camino correcto. Aparta de nosotros toda incredulidad, toda indiferencia, Señor. Aparta de nosotros todo egoísmo, toda pereza. Destruye, Señor, los ídolos que aún hay en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a recapacitar, Señor, antes de que sea demasiado tarde, Padre Celestial. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados, Señor. Y antes de venir a ti con una queja en nuestro corazón sobre nuestros hijos, venir a ti arrepentidos por nuestros pecados, Señor. Por la forma errónea, Señor, con la que hemos actuado al criar a nuestros hijos. Porque muchas veces los hemos amado más a ellos que lo que te amamos a ti. O nos hemos amado mucho más a nosotros de lo que le amamos a ellos y te amamos a ti, Señor. Perdónanos, amado Dios. Yo te pido por la generación de niños, adolescentes y jóvenes, Señor, que están recibiendo tu palabra, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, amado Dios, que puedas poner en nosotros un corazón diligente, un corazón temeroso, Señor, que pueda amonestarles con toda mansedumbre, paciencia y gracia en el temor tuyo, Padre. Sobre todo con el ejemplo, Señor. Padre, venimos ante ti con nuestras ropas desgastadas, sucias, Padre, sabiendo que tú puedes limpiarnos y que tú puedes perdonarnos, Señor. Porque tu palabra dice que si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Padre, yo te pido por todos esos jóvenes, Señor, que están en una rebeldía, Señor, tremenda hacia sus padres, que están envueltos en malos pasos, Señor, en drogadicción, en borracheras, Padre Celestial. Yo te pido que tú, Señor, tengas misericordia, Señor, de ellos. Y a pesar de nuestros errores, Señor, tú glorifiques tu nombre, Padre, en sus vidas, amado Dios. Pero no solo te pido por esos jóvenes, sino también por aquellos que aunque tienen buenas calificaciones, aquellos que tienen un buen trabajo, aquellos que pueden ser buenos ciudadanos, Padre, están apartados de ti, Señor. Que puedan darse cuenta que realmente, Señor, nada hemos traído a este mundo y nada nos llevaremos, Jesús. Padre, ten misericordia de nuestros hijos. Ten misericordia de nosotros como padres. Amado Dios, en tus manos estamos. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén y gloria a Dios. De esa misma manera,